El hombre que valía cero y terminó moviendo millones. Un portero olvidado humilló a los gigantes y el fútbol nunca volvió a verlo igual. Un hombre de 40 años, sin contrato y prácticamente desconocido, convirtió un solo partido en una fortuna inesperada. Pero detrás del milagro había décadas de sacrificio, pobreza y un sistema que jamás apostó por él. 15 de junio de 2026, Mundial de 2026, Estados Unidos. Una desconocida selección llamada Cabo Verde se enfrenta a un campeón del mundo. Enfrente tienen a una poderosa selección de España. Cabo Verde venía de empatar con Arabia Saudita. Desde ese entonces, el hombre que más se había distinguido medianamente era el hombre que miraba todo desde atrás. Su arquero bajo los 3 palos, un veterano de 40 años llamado Yosimar José Évora Díaz, mejor conocido como Bociña. El partido de España lo llevaría al estrellato, pues de forma sobresaliente, Bociña paró todo. Mantuvo a su equipo sin recibir gol y llevó a la desconocida selección de Cabo Verde a empatarle a un campeón del mundo como España. Los periódicos y todo Internet se llenaron de titulares sobre Cabo Verde y su buen arquero, Bociña. Muchos pensarían que fue suerte, otros que fue casualidad. Pero no sería hasta los partidos de Uruguay y Argentina que Bociña, el arquero que apenas varía en el mercado $25.000, se volvió figura de la Copa del Mundo. Con Uruguay pasó lo mismo. Fue un muro, una roca que permeó la portería. Nuevamente paró todo y no recibió gol. Cabo Verde le había sacado ya 2 puntos a 2 campeones del mundo como Uruguay y España. Cabo Verde calificaría a los 16avos de final y vendría otra vez el reto más importante. Después de haber empatado con estos 2 campeones, se toparía a otro campeón del mundo como Argentina. Si esa Argentina de Messi, que iba por otro título, el partido fue peleado, ríspido, y una vez más, Bociña, en un mano a mano con Messi, ataja de forma increíble. Después, un tiro libre muy cerca de portería. Messi intenta sorprender y nuevamente Bociña, a 2 manos, ataja a palo cambiado, suspendiéndose en el aire. Esto ya no era casualidad. Bociña es un crack. Es un portero que ya quisieran muchas selecciones. El portero que ataja lo inatajable. Eso sí que es de un crack. Con un valor de apenas $25.000, después de la actuación con Argentina, su valor de mercado se elevó a $25 millones. Cabo Verde puso en jaque a un campeón del mundo como Argentina, quien lo eliminó solo por la mínima diferencia. Cabo Verde se despedía, pero había surgido una figura. ¿Pero quién es este tipo? Se comenzó a preguntar el mundo. ¿De dónde viene? Muchos ni siquiera sabían que existía una nación llamada Cabo Verde. Se trata de un archipiélago de pequeñas islas al oeste de África, donde se habla portugués. Lo que muchos no sabían es que este hombre llevaba ganándose la vida como pescador y electricista, y debido a su condición de pobreza y lo limitante que era su selección, nunca tuvo oportunidad de contar con algún representante. Era un auténtico crack en el olvido, arraigado en el fin del mundo sin poder ser visto. Aquí te presentaremos su historia y cómo un niño en la pobreza, su talento lo hizo sobresalir. Pero tuvieron que pasar 40 largos años para que el mundo supiera del crack que se había formado en un archipiélago llamado Cabo Verde, y que su nombre, Bociña, quedaría plasmado con letras doradas en la historia de los mundiales. 3 de junio de 1986. El Mundial de México estaba por iniciar cuando en la isla de Cabo Verde, al sur de África, se escuchó el llanto de un niño.
Hijos de padres humildes, el pequeño llamado Yosimar José Évora Díaz, apenas al nacer fue criado por sus abuelos. Sus padres salieron del país en busca de una vida mejor. Este pequeño se queda a cargo de sus abuelos. Desde pequeño se desempeñó en el cultivo de tierras y pescador. Más tarde aprendería el oficio de electricista. Desde muy pequeño fue aficionado al fútbol y a jugar con grandes. Esto ocasionó que de forma continua fuera golpeado al ser menor y fuera con su abuela gritando "Bociña", que significa abuelita. Estas ocasiones fueron muchas, de manera que todos lo comenzaron a llamar de esa forma, Bociña. El niño que nunca debió llegar al mundial. Los abuelos de Bociña no tenían dinero. Tampoco tenían influencias. Mucho menos podían imaginar que aquel niño, al que habían criado, terminaría enfrentándose a los mejores futbolistas del planeta. En Cabo Verde la vida era distinta. No había academias de primer nivel. No existían clubes capaces de competir con las grandes ligas europeas. Y para la mayoría de los niños, el fútbol era únicamente un pasatiempo después de terminar las labores del día. La prioridad era sobrevivir. Desde muy pequeño, Yosimar ayudaba en todo lo que podía. Trabajaba en el cultivo de la tierra. Acompañaba a los pescadores. Aprendió desde niño que si quería comer, debía trabajar. Porque en aquellas pequeñas islas del Océano Atlántico, nadie regalaba absolutamente nada. Mientras otros niños soñaban con jugar un mundial, él soñaba con llevar algo de comida a casa. Pero había algo que jamás abandonó: el balón. Y el nombre de Bociña, que décadas después terminaría escuchándose en un estadio repleto durante una Copa del Mundo. Pero en ese momento nadie podía imaginarlo, porque mientras el talento comenzaba a hacerse evidente, la realidad económica seguía golpeando con la misma fuerza. Llegó la adolescencia, y con ella una decisión que cambiaría completamente su vida. No podía depender únicamente del fútbol. Necesitaba un oficio, necesitaba un ingreso, necesitaba ayudar a su familia. Fue entonces cuando aprendió el trabajo de electricista. Durante el día trabajaba instalando y reparando sistemas eléctricos. Cuando había oportunidad, también salía a pescar. Y por las tardes, entrenaba. Así transcurrieron los años, sin cámaras, sin entrevistas, sin representantes. Mientras en Europa aparecían jóvenes promesas fichadas por millones de euros con apenas 16 o 17 años, Bociña seguía siendo un trabajador más. Terminaba una jornada de trabajo con las manos llenas de tierra, grasa o sal del mar. Y horas después se ponía los guantes para defender una portería. Era una vida agotadora. Pero abandonar jamás fue una opción, porque entendía algo que muchos futbolistas nunca llegan a comprender: el talento por sí solo no paga las cuentas. Había noches en las que debía elegir entre descansar para trabajar al día siguiente o entrenar para perseguir un sueño que parecía imposible. Y casi siempre elegía entrenar. Los años comenzaron a pasar. 20, 25, 30, 35. El fútbol suele ser cruel. A esa edad, muchos porteros ya piensan en el retiro. Otros comienzan a convertirse en entrenadores. Pero él seguía esperando esa oportunidad que nunca llegaba. Su país continuaba siendo una selección prácticamente desconocida. Las grandes potencias ignoraban por completo a Cabo Verde. Los visores europeos tampoco prestaban demasiada atención a un arquero nacido en un pequeño archipiélago africano. Y cuando algún club buscaba un portero,
prefería apostar por alguien más joven, más mediático, con mayor valor de reventa. El mercado hablaba. Y el mercado decía que Bociña no valía la pena. Sin darse cuenta, estaban cometiendo el error más grande de todos. Porque mientras los clubes analizaban edades y estadísticas, nadie estaba midiendo la experiencia que había acumulado durante décadas. Nadie estaba viendo el carácter que había construido sobreviviendo lejos de los reflectores. Nadie imaginaba que el hombre que pasaba los días trabajando como electricista y pescador estaba desarrollando una fortaleza mental imposible de comprar con millones. El tiempo seguía avanzando. Cumplió 40 años. Para cualquier analista, esa era la edad en la que todo debía terminar. Pero para Bociña era apenas el comienzo, porque el destino estaba preparando el escenario más grande de toda su vida. Un escenario donde tendría enfrente a los mejores delanteros del planeta y donde el mundo descubriría que el verdadero talento puede permanecer oculto durante 40 años, hasta que llega el momento perfecto para hacerlo eterno. España, Uruguay y Arabia Saudita. El sueño que llegó cuando todos creían que era tarde. Durante años, Bociña había defendido la portería de Cabo Verde en estadios pequeños, partidos olvidados y torneos que rara vez aparecían en las grandes cadenas deportivas. Había representado a su país con orgullo, pero también con una certeza dolorosa. El tiempo se estaba terminando. A los 40 años, cada partido podía ser el último. Cada golpe tardaba más en sanar. Cada entrenamiento exigía un esfuerzo mayor. Y cada nueva convocatoria llegaba acompañada por la misma pregunta: ¿cuánto tiempo más podría continuar? Para un futbolista joven, 4 años pueden parecer poco. Para un portero de su edad, 4 años pueden representar toda una vida. Bociña sabía que el Mundial de 2026 era probablemente su última oportunidad. No habría otra eliminatoria. No habría otro proceso. No habría otro torneo esperando por él. ¿Era ahora o nunca? Cabo Verde comenzó su camino rumbo al Mundial sin la fuerza económica de las grandes selecciones africanas. No tenía el poder de Senegal. No tenía la historia de Camerún. No tenía la población de Nigeria. No tenía las estrellas internacionales de Marruecos. Cabo Verde tenía menos habitantes que muchas ciudades del mundo. Con apenas 500.000 habitantes, era un conjunto de islas rodeadas por el océano, con recursos limitados y una liga incapaz de competir con los grandes campeonatos europeos. Pero tenía algo que no aparecía en las estadísticas: una generación que había aprendido a competir sin sentirse inferior. Muchos de sus jugadores habían nacido o crecido en Europa. Otros habían emigrado buscando mejores oportunidades. Jugaban en ligas extranjeras, conocían el fútbol profesional. Y cuando se ponían la camiseta de Cabo Verde, no solo representaban a una selección, representaban a un país que durante décadas había sido ignorado. Bociña era uno de los últimos sobrevivientes de aquella generación que había visto crecer al equipo desde las sombras. Había vivido derrotas, eliminaciones, viajes interminables, partidos en campos complicados, premios económicos pequeños, concentraciones donde cada recurso debía cuidarse como si fuera oro. Mientras las grandes selecciones viajaban con departamentos médicos completos, chefs, psicólogos y decenas de asistentes, Cabo Verde aprendía a hacer mucho con poco. Cada boleto de avión
era un gasto importante. Cada concentración era una inversión. Cada partido significaba dinero para una federación que no podía darse el lujo de fracasar. Clasificar al Mundial no era solamente una meta deportiva, era una transformación económica. La clasificación garantizaba premios millonarios, nuevos patrocinadores, mayor exposición internacional, venta de camisetas, derechos comerciales, turismo, atención mundial. Para una potencia, participar en un mundial era una obligación. Para Cabo Verde, significaba abrir una puerta que podía cambiar la economía de todo su fútbol. Como dato curioso, la única marca que creyó en Cabo Verde fue Capelli Sports, una marca estadounidense que creyó en las capacidades de esta selección. Te dejaremos su historia al final de este video. La oportunidad que Bosinha estaba esperando por décadas de repente aparecía. Significaba cumplir el sueño que había perseguido durante 4 décadas. La eliminatoria fue convirtiéndose en una batalla psicológica. Cabo Verde no podía regalar puntos. No podía cometer errores. No tenía margen para desperdiciar oportunidades. Cada atajada de Bosinha protegía algo más que un resultado. Protegía el futuro económico de la federación. Protegía el empleo de los entrenadores. Protegía las carreras de sus compañeros. Pero fallar, cuando estás a un solo paso, puede destruirte. Una mala salida, un rebote, un disparo mal calculado, un segundo de desconcentración. Eso era todo lo que se necesitaba para borrar años de trabajo. El portero ocupaba la posición más cruel de todas. Los delanteros podían fallar 5 veces y marcar en la sexta. Un arquero podía salvar a su equipo durante todo el partido y ser condenado por un solo error. Bosinha lo sabía. Había vivido suficiente para comprender que el fútbol no siempre recompensa al que más trabaja. A veces se recompensa al que resiste un minuto más. Y Cabo Verde resistió. Partido tras partido, la selección fue acumulando los puntos necesarios para acercarse a lo que parecía imposible. Cabo Verde pertenece a la Federación Africana y tuvo que pasar por encima a las selecciones de Camerún, Libia, Angola, Mauricio y la propia Eswatini. Al final, tenían su boleto al Mundial. La bandera de Cabo Verde ondeando en una Copa del Mundo. Y entonces llegó el partido decisivo. 90 minutos separaban a Bosinha del sueño que había perseguido toda su vida. El hombre que había trabajado como pescador. El joven que había aprendido electricidad para sobrevivir. El portero que nunca tuvo un representante capaz de colocar su nombre en los grandes clubes. El veterano cuyo valor de mercado apenas alcanzaba los $25,000. Ahora tenía frente a él la oportunidad más importante de su carrera. Y así regresamos al inicio de la historia. 15 de junio de 2026. Cabo Verde venía de jugar con Arabia Saudita. Se había empatado, pero con la poderosa selección de España, un campeón del mundo, ni más ni menos, en su segundo partido. Mejor escenario imposible. Este era el partido que importaba. El partido donde se jugaría su clasificación a la siguiente ronda. El silbatazo inicial dio comienzo al partido más importante en la historia del país. Cabo Verde jugó con tensión, con miedo, pero también con una fuerza que parecía venir de todas sus islas. Cada balón dividido era disputado como si fuera el último. Al final,
Una actuación memorable es sacarle un punto al empatar ante un campeón del mundo, siendo una selección novata que hacía su debut en una Copa del Mundo. Se ganó el respeto de todos. Y al final de todo, Bociña, su portero, era figura. Si empataron con España, fue porque su portero era un crack. Ahí se dio a conocer que su familia no pudo asistir al Mundial por problema de visado y no iba a poder llegar a tiempo. Pero como todo el mundo hablaba de él, se hizo todo lo necesario para darle ingreso a su familia, especialmente su abuela y su madre, que presenciaron el resto de partidos en el estadio. Los siguientes partidos ante Uruguay no decepcionó. Empataba y con esto dejaba afuera a Uruguay, que estaba obligado a la victoria por diferencia de 2 goles. Cabo Verde eliminaba a Uruguay y pasaba como segundo de grupo junto con España. Increíble. El sueño terminaría con Argentina cuando antes del partido, en una entrevista, Bociña mencionó que sería un sueño jugar con Messi porque lo admiraba mucho. Quiso darle un abrazo en la ceremonia del volado, pero Messi curiosamente lo ignoró, o tal vez no se dio cuenta. Bociña regresaría a Cabo Verde tras la eliminación, pero se supo que se tomó unas merecidas vacaciones esquiando en las playas de su país. Se llegaron a escuchar ofertas de equipos incluso del fútbol mexicano, pero aún no se sabe si Bociña acceda a irse a un equipo con un salario de al menos 2 millones por año. De cualquier forma, Bociña siempre será recordado como una leyenda en el Mundial de 2026. Zapatos rotos y estómago vacío. Año 2012. Magui Payán, Colombia. Un adolescente colombiano de 15 años caminó hacia una escuela de fútbol con unos tachones usados, gastados y parcialmente rotos. No llevaba representante, no llevaba dinero, ni siquiera tenía un padre. Su intención era probarse en la única escuela de fútbol para saber si podría jugar y con suerte le pagaran unos pesos por semana para llevar a su madre para tener algo que comer. De los barrios más humildes de Magui Payán, de ahí salió el actual goleador del equipo mexicano, que ha puesto en jaque a las mejores defensas del mundo y ha hecho vibrar a todo un país. Curiosamente, un colombiano es el responsable de darle alegría a un país de 130 millones de personas. Esta es la historia de un personaje que se ha convertido en un auténtico rey Midas. Todo lo que Julián Quiñones ha tocado, lo ha convertido en oro. Todos los equipos donde ha estado, ha resultado ser campeón. Esta es su historia. Julián Andrés Quiñones Quiñones. Desde pequeño supo que era el encargado y responsable de sacar de la pobreza a sus 3 hermanas, su madre y su abuela. De pequeño trabajaba en una pequeña choza que era la tienda de su abuela. Ahí vendía dulces y algunos abarrotes, de eso se mantenía. Pero Julián sabía que eso no bastaba, no era suficiente, y a falta de su padre, él era, como lo dijo su madre, el hombre de la casa. Responsabilidades tempranas y reparar corazones rotos que él no había quebrado. En aquel 2012, Julián tenía 15 años y se la pasaba jugando en las canchas de su humilde barrio cuando de pronto tomó una decisión que cambió su vida. Cerca de su casa, escuchó que había una escuela de fútbol amateur llamada Fútbol Paz, donde si era recibido, podría jugar en la 3ª división, y de esa forma podría ganar dinero en cada partido. Sin nada que perder, un sábado temprano por la mañana, sin decirle a nadie, llegó con ropa deportiva desgastada
y unos tachos rotos para intentar convencer al entrenador. Él ni siquiera llevaba el sueño claro de convertirse en futbolista profesional. Su objetivo era mucho más pequeño, mucho más urgente. Quería jugar para ganar unos cuantos pesos, nada más. Porque cuando la pobreza aprieta, los sueños no se imaginan, se calculan. Y Julián Quiñones no estaba pensando en fama, portadas, himnos, ni estadios llenos. Estaba pensando en sobrevivir. Por eso aquella prueba no era un juego, era una apuesta. Una jugada financiera disfrazada de partido amateur. Si fallaba, regresaba al mismo punto. Pobreza, incertidumbre y una vida donde nadie le garantizaba nada. Si convencía a alguien, quizá podía entrar a un equipo, recibir ayuda, ganar algo de dinero y abrir una pequeña puerta. Una puerta mínima. Llegó y jugó solamente 30 minutos. En esos 30 minutos dio cátedra al resto de futbolistas, muchos incluso le doblaban la edad. Anotó 4 goles con tal destreza que de inmediato lo llamaron. No terminó ese partido, porque el entrenador tuvo miedo que por enojo el resto de los futbolistas más grandes lo llegaran a lesionar. Lo apartaron rápidamente y le dijeron que fuera por sus papeles, toda su documentación, que ese mismo día lo inscribirían oficialmente en la escuela y le costearían una beca para sus gastos. De inmediato, le dijeron que jugaría el torneo sub-17, donde mostró durante 2 meses sus dotes futbolísticos. Los rumores de que existía una joya en ese barrio colombiano se esparcieron como pólvora en Colombia. Esto llamó la atención de los cazatalentos mexicanos, que les llegó el rumor que una auténtica joya colombiana de tan solo 15 años estaba destacando. Ni Julián, ni siquiera los de la directiva de aquella humilde escuela pensarían que en tan solo unos cuantos meses lo estarían vendiendo al Club Deportivo Tigres por más de $1 millón. Esa humilde escuela de Magui Payán, en Colombia, nunca había visto en su vida tanto dinero por la venta de un jugador. Lo más curioso que a Quiñones ni siquiera le dieron un porcentaje de esa venta. Resulta que un directivo de Tigres estaba en busca de un delantero, con las características de Quiñones. La escuela lo contactó. Este lo vio de cerca y de inmediato, con el buen ojo que caracteriza a alguien que tiene experiencia en el fútbol, hizo una llamada a México para que la directiva transfiriera la cantidad de $1 millón por la carta de este talento. Como dato curioso, Quiñones, siendo menor de edad, tuvo que viajar en avión con su madre para que Julián pudiera salir de Colombia. Llegaron a Monterrey, donde se instalaron. Era como un sueño, no lo podía creer. Su talento lo había llevado hasta esa enorme ciudad. Julián no llegó solo. Fue acompañado por otros 9 chicos de la academia, por si acaso convencían a la directiva. Pero después de un mes, regresaron al resto, y solo se quedó Quiñones. Su sueldo inicial fueron unos $5,000 mensuales, que para aquel 2012 representaban algo así como unos 80,000 pesos mensuales. Para Quiñones fue un gran alivio. Una de las primeras cosas que Quiñones le compró a su madre fue una lavadora, porque su madre lavaba a mano. Al poco tiempo, le amuebló la casa. Y tiempo más tarde, cambió a su familia a otro barrio, mejor posicionado, comprándoles una vivienda más grande y en mejores condiciones, porque la vivienda donde vivía Julián y su familia en Magui Payán era una choza hecha de latas y techo de madera. Lo que te voy a contar a continuación es una de esas cosas increíbles de la vida. Lo que estás a punto de escuchar es casi imposible que otro jugador lo pueda conseguir. Pues resultó con una gran temporada en Tigres, donde a pesar de que tuvo pocos minutos, demostró un talento increíble. Debido a esto, fue transferido al equipo Atlas, donde tenían una sequía de más de 70 años de no ganar un campeonato,
Y apenas a la llegada de Quiñones, Atlas se convierte en campeón de la Liga Mexicana en 2021. No solo una vez repitió la segunda temporada en 2022, con un bicampeonato. Su talento era tan notable, es fichado por el América, donde de forma increíble fue nuevamente bicampeón, ganando la liga 2 veces consecutivas, 2023 y 2024. Quiñones apenas había pisado tierras aztecas y ya era campeón 4 veces consecutivas. Su futuro apuntaba a Europa. El Atlético de Madrid lo buscaba, también el Manchester de Inglaterra. Pero su futuro sería Arabia Saudita y sus petrodólares, la misma liga donde jugaba Cristiano Ronaldo, que curiosamente a su llegada resultó ser campeón de goleo, superando por más de 10 goles a CR7. El Mundial de México 2026 estaba a la vuelta de la esquina, pero algo intrigaba al futbolista colombiano. Nunca fue convocado por su selección para jugar. Era 4 veces campeón, campeón de goleo en el fútbol mexicano, campeón de goleo en la Liga Árabe, superando a Cristiano Ronaldo. Y su país, Colombia, la nación de sus amores, lo ignoraba. Julián llega al fútbol árabe al equipo del Al-Qadsiya FC, que para variar es controlado por un jeque árabe que desembolsó $12 millones por su transferencia, con un sueldo de 7 millones de pesos al mes. Ahora, con su desempeño en el Mundial, se habla que otro jeque árabe pagaría la cantidad de $30 millones por él. Curiosamente, ahora Julián es el máximo goleador mexicano en Copas del Mundo, que ha marcado más goles en el Estadio Azteca, empatado con el Diego, que marcó 4 goles como Quiñones. Cuando Colombia miró hacia otro lado y eligió no ver a Quiñones. Hay heridas que el dinero no puede curar. Puedes ganar campeonatos, puedes llenar vitrinas, puedes convertirte en bicampeón con Atlas después de más de 70 años de sequía. Puedes repetir el título con el América. Puedes irte a Arabia Saudita y convertirte en uno de los delanteros más letales del campeonato, incluso superando a figuras como Cristiano Ronaldo. Pero existe una llamada que vale más que cualquier contrato: la llamada de tu país. Y esa llamada nunca llegó para Julián Quiñones. Julián Quiñones veía cómo cada fin de semana seguía marcando goles. Su valor de mercado aumentaba, su salario crecía, los clubes peleaban por tenerlo. La prensa mexicana hablaba de él. Los aficionados coreaban su nombre. Pero del otro lado de la frontera, Colombia permanecía en silencio. El delantero nacido en Maguipayán comenzaba a hacerse una pregunta que jamás imaginó formularse. ¿Cuántos goles necesita hacer un futbolista para que su propio país lo voltee a ver? Colombia lo ignoró. Nunca ningún personal del cuerpo técnico lo buscó. Colombia no sabía de su existencia, pasó desapercibido. Pero estaba México, y qué más sino México, un país lleno de oportunidades, donde el dinero y el poder manda. El país que lo había visto crecer. El país donde había ganado títulos. El país donde había construido una nueva vida. El país donde su madre había visto cómo aquel niño de los tachones rotos ahora compraba casas, aseguraba el futuro de su familia y vivía de aquello que un día solo esperaba le diera unos cuantos pesos. Después de obtener la nacionalidad mexicana y recibir la autorización para representar oficialmente al tricolor, Julián dejó de esperar una oportunidad que parecía no llegar desde Colombia y comenzó un nuevo capítulo con la selección mexicana. Muchos lo criticaron, otros lo entendieron, pero Julián tenía claro algo. México nunca le preguntó dónde había nacido. Le preguntó qué podía aportar dentro de la cancha. El vasco llegaba a la selección 2 años antes del Mundial. El vasco Javier Aguirre vio lo que otros no vieron. En 2024,
Javier Aguirre regresó por tercera ocasión al banquillo de la selección mexicana. El vasco tenía una misión: preparar al equipo que jugaría la Copa del Mundo en casa. Tenía que armar un equipo ya sin las figuras casi retiradas de Carlos Vela, de Giovanni Dos Santos, de Chicharito Hernández. En México no había figuras, no había nadie de renombre, eran promesas desconocidas. No podía convocar jugadores por sentimentalismo. Necesitaba futbolistas capaces jóvenes, una nueva camada, capaces de soportar la presión de 85,000 personas rugiendo en el Estadio Azteca. Y uno de ellos era Julián Quiñones. Aguirre conocía perfectamente sus números. Conocía su potencia, su velocidad, su sacrificio. Y sobre todo conocía algo que no aparece en las estadísticas. Sabía que aquel delantero había aprendido a competir cuando perder significaba regresar a la pobreza. En menos de un mes de su llegada, Javier Aguirre convocó a Quiñones. Julián empezó a participar en los partidos de preparación rumbo al Mundial. Cada concentración era un examen. Cada entrenamiento era una competencia. Cada amistoso definía quién estaría en la lista definitiva de 26 jugadores. Mientras millones de mexicanos debatían quién debía ser el delantero titular, Aguirre observaba en silencio. No buscaba al jugador más famoso, buscaba al que apareciera cuando más se necesitara. Y poco a poco, Quiñones comenzó a convencerlo. No con discursos, con goles. El muchacho que había llegado a México siendo prácticamente un desconocido, ahora vestiría la camiseta nacional en la Copa del Mundo, organizada por el mismo país que le abrió las puertas cuando nadie más apostaba por él. El Azteca esperaba su momento. Llegó el 11 de junio de 2026, el partido inaugural. El Estadio Azteca completamente lleno. México se enfrentaba a Sudáfrica. Y el vasco Javier Aguirre lanzaba su once inicial, y ahí aparecía Julián Quiñones como titular. Millones de personas frente al televisor. La presión era gigantesca. Para cualquier jugador, era el partido más importante de su carrera. Para Julián significaba mucho más. Era el niño de Magui Payán, el que un día llegó con tachones rotos. Entonó el himno nacional del país que le dio todas las oportunidades del que había hecho su segunda patria. Y ahí, frente al alarido de 85,000 espectadores. Minuto 8. Julián, atento a un balón perdido en el área chica de Sudáfrica, se anticipa y sin dudarlo en 2 toques lanza el disparo letal que termina en las redes de la portería de Sudáfrica. Abre el marcador con el 1-0. El Estadio Azteca explotó. 85,000 gargantas gritaron al mismo tiempo. Julián Quiñones acababa de marcar el primer gol de México y el primer gol de toda la Copa del Mundo 2026. Corrió directamente hacia la banca para abrazarse con Javier Aguirre mientras el estadio entero celebraba el inicio soñado del torneo. El niño que solo quería ganar unos cuantos pesos había escrito su nombre para siempre en la historia del fútbol. Pero nadie imaginaba que ese gol sería apenas el comienzo, porque el Mundial todavía guardaba una prueba mucho más difícil. Y enfrente ya esperaba una de las selecciones más poderosas del planeta. Corea del Sur se presentaba como el crucigrama más complicado en la fase de grupos. Generaba dudas e intriga a la afición. Donde México resolvió Después de forma República ecuánime, Checa, donde con un Quiñones error de la suma defensa otro de Corea. tanto para México. México pasaba como primer lugar de grupos 3 jugados, 3 ganados. Pero llegarían los 16avos de final, las instancias de matar o morir. El rival, una selección ecuatoriana que lanzaba lo mejor en su historia. México los culminó en el primer tiempo. ¿Y de la mano de quién más? Otra vez Quiñones con un contragolpe feroz
que tomaron por sorpresa a Ecuador. Quiñones no se la pensó y con balón controlado él solo inició y terminó la jugada. México había avanzado a paso perfecto. 4 partidos, 4 triunfos, 0 goles recibidos. La mejor actuación en Copas del Mundo, posicionándose en el ranking de la FIFA como la selección número 10. Partido más difícil enfrente, una poderosa Inglaterra rankeada en el lugar número 4 del mundo. El partido fue emocionante, intrépido. Los ingleses se adelantaban 2-0, pero antes de finalizar el primer tiempo, vino el niño maravilla de Magui Payán. ¿Quién más sino Quiñones? Descontaba frente a Pickford, el portero inglés. México descontó nuevamente, pero los ingleses avanzaron con un 3-2 que pusieron fin al sueño mexicano. Y detrás de toda esta emoción, un colombiano que ya quisiera su selección haberlo reclutado antes. Quiñones se quedaba fuera de la Copa del Mundo junto con México, pero en ese entonces, en México, se había formado una nueva figura. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like. Es por esto que Quiñones es y será una leyenda del deporte. Tarde del 11 de junio de 2026, Estadio Azteca, México. 85,000 personas contienen la respiración mientras comienza el partido inaugural de la Copa del Mundo. México frente a Sudáfrica. Las cámaras recorren uno a uno los rostros de los jugadores mexicanos. Entonces ocurre algo que pocos imaginaban apenas unos meses atrás. Un adolescente de apenas 17 pisa la cancha vistiendo la camiseta de la selección mexicana. No está ahí para recoger balones, está ahí para jugar una Copa del Mundo. Millones de personas alrededor del planeta son testigos del debut de uno de los futbolistas más jóvenes en disputar un mundial con México. Su nombre es Gilberto Rafael Mora Zambrano. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estabas haciendo tú a los 17 años? Quizá pasando horas frente al televisor, quizá jugando videojuegos, quizás intentando impresionar a la chica de la escuela que te gusta. Mientras la mayoría de los adolescentes apenas comienza a imaginar su futuro, Gil Mora cargaba sobre sus hombros la ilusión de más de 130 millones de mexicanos. Porque vestir esa camiseta no solamente significa jugar al fútbol, significa representar y dar la cara por un país y saber que más de 130 millones de mexicanos ponen las esperanzas en un chico de 17 años. Saber que más de 6,000 millones de personas te están viendo en vivo en ese momento. Pero nada de esto ocurrió por accidente. Mucho antes de escuchar el himno nacional en un mundial, Gil Mora ya había llamado la atención de quienes viven de encontrar talento antes que nadie. Pues con apenas 15 años, cuando la mayoría de los futbolistas estaba en una liga juvenil, otros jugando fútbol llanero de su colonia los domingos, Gilberto Mora ya estaba haciendo su debut en la primera división. Y el hombre que encargado de tomar la decisión fue Juan Carlos Osorio, el mismo entrenador colombiano que años antes dirigió a la selección mexicana y que, al frente de los Xolos de Tijuana, decidió apostar por un niño que todavía ni siquiera tenía edad para conducir un automóvil. Aquella decisión parecía un riesgo enorme. En el fútbol profesional, cada debut representa una inversión. Un joven puede aumentar su valor de mercado con un solo partido brillante, o perder la confianza de entrenadores, directivos y aficionados después de un mal comienzo. No existían garantías, solo intuición, y Osorio creyó ver algo que otros todavía no alcanzaban a descubrir. Mientras muchos observaban únicamente a un adolescente delgado con enorme talento, él veía una mente que entendía el juego a una velocidad distinta. Un futbolista con características de delantero y mediocampista que desbordaba y daba pases acertados. A lo lejos parecía que Gilberto Mora llevaba jugando 10 años en la primera división, porque en México cada vez que aparece una nueva promesa, inmediatamente comienzan las comparaciones. El nuevo Hugo Sánchez, el nuevo Rafa Márquez, el nuevo Cuauhtémoc, el nuevo Chicharito, etiquetas enormes para hombros que apenas empiezan a crecer. Pero mientras el país comenzaba a hablar de Gil Mora, muy pocos conocían la verdadera historia. ¿Cómo llegó un niño de Tijuana a convertirse, con apenas 17 años, en uno de los nombres más importantes del fútbol mexicano? Y sobre todo,
¿Qué fue lo que vio Juan Carlos Osorio que el resto todavía era incapaz de entender? Porque esa historia comenzó mucho antes del Estadio Azteca, mucho antes de la selección mexicana. ¿De dónde viene este chico? ¿De dónde salió? Bienvenidos sean a León San Sport, donde descubrirás la auténtica historia de Gilberto Mora, el niño maravilla de México. ¿Cómo demonios un adolescente terminó debutando en un mundial con apenas 17 años? Para responder esa pregunta debemos retroceder a los orígenes de Gil Mora. Este chico ya conocía el precio del fútbol. Su padre fue un futbolista, pero de esos que pasan desapercibidos, de los que nadie se acuerda. Y hay una frase que dice: los hijos de los exfutbolistas la tienen fácil. Fácil no es nada en la vida. Su padre, Gilberto Mora Olayo, había recorrido ese camino muchos años antes. Había debutado como profesional. Había defendido los colores de Jaguares de Chiapas, Puebla y Xolos de Tijuana. Sabía lo difícil que era mantenerse en un deporte donde miles de futbolistas pelean por muy pocos lugares. Por eso, dentro de su casa nunca se habló del fútbol como un juego. Se hablaba como un oficio, como una profesión, como una responsabilidad. Gil demostró desde temprana edad, a los 5 años, gran destreza con las piernas, pero eso, aunque parezca una maravilla, es muy común en niños pequeños. Incluso muchos pierden el interés de repente, o aunque sean buenos en el jugo, no lo son en lo competitivo, porque fácil es meter un gol, pero difícil meterlos continuamente durante toda la vida en la división donde te encuentres. El verdadero artífice de Gil Mora fue su padre, quien los instruyó sobre este riesgo tan alto de llegar a la cima y mantenerse. Muchos creen que el talento de Mora lo llevó a disputar una Copa del Mundo a los 17. Error. La verdadera razón de que Gil Mora esté disputando una Copa del Mundo, grábatelo bien, es una mentalidad fuerte y ganadora que lo forjó su padre. Gil nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando su padre todavía desarrollaba su carrera profesional. Sus primeros recuerdos quedaron ligados al ambiente de un vestidor, a las canchas de entrenamiento y a los estadios donde acompañaba a su familia. Para muchos niños, los futbolistas son figuras que únicamente aparecen por televisión. Para Gil, eran las personas con las que convivía. Los escuchaba hablar de lesiones, de contratos, de técnicos, de oportunidades. Es por eso que a los 17 juega de una forma tan suelta en el campo. Nada del fútbol le asusta. Ni estadios llenos coreando sus jugadas o abucheando a su rival. Nada de esto poner nervioso a Gil Mora. Esta es la verdadera razón por la que este chico parece llevar 10 años como profesional. Pero a sus 15 años ya era un chico notablemente destacado jugando en torneos de la sub-17. Su nivel era tan notable que su padre buscó una oportunidad en Jaguares de Chiapas. Pero después de probarse y de retrasos en que decidieran si lo fichaban, aunque sea de forma temporal, Jaguares de Chiapas consideró que era demasiado joven. Entonces su padre, un futbolista con poca relevancia, con pocos contactos, buscó opciones donde pudo. Y esa oportunidad llegó a casi 4.000 kilómetros de distancia. No hablamos de Europa o Sudamérica, hablamos de Tijuana, al extremo norte del país. En uno de los equipos que sobresalía en la primera división, hablamos de los Xolos de Tijuana, que en ese entonces lo dirigía el ex técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, el profesor. El estudioso del fútbol vio lo que los demás técnicos no fueron capaces de ver en Gil Mora. Solo un ojo educado como el del profesor Osorio, un verdadero estudioso del fútbol, pudo observar el talento de este chico. Juan Carlos Osorio conoció a Gilberto Mora durante un receso por la Leagues Cup a mediados de 2024, donde le tuvo que demostrar con hechos a Osorio que se podía desenvolver en el campo de juego, como el mismo profesor lo indicó en una entrevista. Los entrenadores notaban algo difícil de enseñar. No era solamente su técnica, era la manera en que interpretaba el juego. Parecía saber dónde aparecer antes que los demás. Jugaba con una tranquilidad extraña para un niño. No corría desesperado detrás del balón, esperaba el momento correcto, elegía el pase correcto, tomaba decisiones que normalmente se ven en jugadores mucho más experimentados. Cada torneo reforzaba la misma sensación. Gil avanzaba de categoría y seguía destacando. Los informes internos empezaron a repetirse. Hay que seguir de cerca a este muchacho. Después de la eliminación de Xolos en la Leagues Cup, Juan Carlos Osorio decidió mirar hacia las fuerzas básicas buscando soluciones. Ahí fue donde Gil Mora vio la oportunidad de oro. Las estadísticas no mienten, han sido pocos minutos en 50 partidos.
pero de todos ellos promedia un increíble 90% de pases certeros, 10 goles, 60% de asistencias de Mora terminaron en gol. Estas estadísticas no son normales en un debutante, y menos en uno con apenas 15 años. La calidad está ahí, el talento también, y la pregunta que todos nos hacemos, ¿con esto demostrado a esta temprana edad que le espera a Gil Mora? La llamada inesperada. Es muy probable que ni Gilberto Mora, ni su padre, ni toda la afición se esperaban un llamado a la selección mexicana para disputar la temporada de preparación rumbo al Mundial de México 2026. En el fútbol profesional existen llamadas que cambian una temporada y existen otras que cambian una vida. Gil Mora todavía tenía edad para cursar la preparatoria cuando recibió una noticia que ningún adolescente está preparado para escuchar. Javier Aguirre quería verlo con la selección mexicana. No era una concentración juvenil, no era un torneo de fuerzas básicas. México se estaba disputando partidos interesantes para la preparación rumbo al Mundial 2026. El lugar que Gil Mora iba a ocupar era el mismo donde se ha compartido el vestidor, y ahí mismo se habían sentado Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borghetti, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa. Entrar ahí significaba cruzar una puerta que miles de futbolistas mexicanos jamás consiguen abrir, pero había una pregunta que recorría todo el país. ¿Por qué él? El Vasco Aguirre tenía opciones de sobra. Podía elegir jugadores con 10 años de experiencia, con cientos de partidos en primera división, con títulos, con finales, con mundiales encima. Sin embargo, decidió hacer exactamente lo contrario. Apostó por un muchacho de 16 años que apenas estaba comenzando su carrera profesional. La decisión parecía una locura, y las críticas no tardaron en aparecer. Había quienes aseguraban que era demasiado pronto. Otros pensaban que la presión terminaría destruyéndolo, y algunos simplemente no entendían cómo un futbolista tan joven podía competir por un lugar con jugadores mucho más consolidados. Pero Javier Aguirre veía algo diferente. No observaba la edad, observaba la personalidad. Como lo hemos comentado, Gil Mora juega como si tuviera 10 años como profesional. Juan Carlos Osorio, el entrenador que lo debutó en Xolos, contó que después de apenas unos cuantos contactos con el balón, pensó que estaba frente a un futbolista distinto. Incluso llegó a compararlo con Andrés Iniesta por su inteligencia para interpretar el juego. Ahora era el turno con el Vasco, y la conclusión fue parecida. Si el fútbol mexicano quería construir una nueva generación, tenía que dejar de esperar, tenía que empezar a confiar. Cuando Gil llegó por primera vez al centro de alto rendimiento, el ambiente era completamente diferente a cualquier entrenamiento que hubiera vivido. En un lado estaba Guillermo Ochoa, preparándose para disputar su 6º mundial. Más adelante entrenaban Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Julián Quiñones. Todos tenían algo en común. Habían recorrido un camino que Gil apenas estaba empezando. Lo normal habría sido esconderse, hablar poco, intentar pasar desapercibido, pero ocurrió algo inesperado. El primer partido oficial de Gilberto Mora con la selección mexicana mayor fue el 25 de junio de 2025, en los cuartos de final de la Copa Oro 2025 frente a Arabia Saudita. Con tan solo 16 años y 257 días, Javier Aguirre lo alineó como titular, convirtiéndolo en el jugador más joven en debutar en un partido oficial con el Tri. Gil hizo exactamente lo mismo que había hecho desde niño. Pidió la pelota, jugó sencillo. No intentó demostrar que era una estrella, intentó demostrar que pertenecía ahí. Y esa actitud terminó convenciendo todavía más al cuerpo técnico. Mientras la prensa discutía si era demasiado joven, dentro de la selección comenzaban a verlo como un futbolista más, no como un invitado, no como una promesa, como un compañero. Había otro detalle que muy pocos conocían. Javier Aguirre llevaba meses preparando una renovación silenciosa. Su convocatoria para el Mundial mezcló experiencia con juventud, incluyendo nombres como Gil Mora, Obed Vargas y Mateo Chávez, junto a referentes como Ochoa, Raúl Jiménez y Edson Álvarez. Conjugó una amalgama entre experiencia y juventud. El mensaje era claro: México ya no podía depender únicamente de sus veteranos. Necesitaba construir el siguiente capítulo, sangre nueva para conseguir cosas importantes en Copas del Mundo, sin tener grandes nombres, con muy pocos europeos que juegan fuera de México y muchos novatos de poca experiencia.
Era lo que se tenía a la mano y nada más. La convocatoria oficial llegó pocos días antes del Mundial. Vendría la lista definitiva y el vasco lanzaba en el medio campo el nombre de Gilberto Mora. Cuando su nombre apareció entre los 26 elegidos, dejó de ser únicamente la joya de Xolos. Ahora era mundialista, con apenas 17 años. La noticia recorrió el país en cuestión de minutos. Para unos era una apuesta demasiado arriesgada, para otros el nacimiento de una nueva generación. Pero nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. Aguirre, con una de las selecciones más austeras de la historia de México, carente de nombres, una de las selecciones más novatas de la historia de México, con desconocidos para la afición, con esa comenzaría a hacer historia, porque Javier Aguirre no había convocado a Gil Mora para que aprendiera desde la banca. Tenía algo mucho más grande en mente. En el partido más importante del fútbol mexicano en los últimos años, el entrenador estaba dispuesto a entregarle la responsabilidad que casi ningún adolescente ha recibido en la historia de una Copa del Mundo, y el planeta entero sería testigo de ello. Cómo ganar la fase de grupos y pasar como primer lugar, conseguir 9 puntos de 9 posibles, sin recibir goles. Después vendría Ecuador, volvería a ganar en instancias de matar o morir a paso perfecto, y sin recibir goles pasando a los octavos de final. Y detrás de todos estos logros, ¿quién más sino Gil Mora marcando diferencia? A punto de convertir un disparo en un golazo que pasó raspando, sacándole pintura al segundo palo de la portería de Ecuador. Gil Mora era una pieza central de ese plan. El fútbol tiene una costumbre, eleva a sus héroes con la misma velocidad con la que puede olvidarlos. Por eso, el verdadero triunfo de Gil Mora nunca fue debutar en primera división, tampoco vestir la camiseta de la selección mexicana, ni siquiera convertirse en uno de los futbolistas más jóvenes en disputar un mundial con México. El verdadero triunfo fue demostrar que estaba preparado para competir cuando todo un país observaba cada uno de sus movimientos. Con apenas 17 años, dejó de ser una promesa de las fuerzas básicas para convertirse en uno de los rostros del futuro del fútbol mexicano. Pero esa transformación también tiene un precio. Ahora comenzará la parte más difícil de su carrera, mantenerse, porque el fútbol está lleno de jóvenes que deslumbraron una temporada y desaparecieron al siguiente año. El talento abre puertas. La disciplina decide cuánto tiempo permanecen abiertas. A partir de este momento, cada torneo será un examen, cada convocatoria será discutida, cada error ocupará portadas y cada acierto aumentará las expectativas. Así funciona el negocio del fútbol moderno. Los clubes ya no solo evalúan goles y asistencias, analizan personalidad, resistencia a la presión, capacidad de adaptación, liderazgo. Un futbolista deja de representar únicamente a un equipo, se convierte en una marca, en un activo deportivo, en una inversión que puede valer millones. Pero detrás de todas esas cifras sigue existiendo el mismo adolescente que un día soñó con jugar al fútbol. Ese detalle nunca debería olvidarse, porque antes de los estadios llenos, antes de las transmisiones internacionales, antes de los contratos, existió un niño que simplemente disfrutaba correr detrás de un balón. Y quizá esa sea la mayor enseñanza de toda esta historia. Los grandes sueños no nacen cuando llegan los reflectores, nacen mucho antes, cuando nadie está mirando, cuando el esfuerzo todavía no recibe aplausos, cuando seguir adelante depende únicamente de la convicción. Hoy México vuelve a ilusionarse, no porque Gil Mora haya ganado todos los partidos, ni porque ya sea una leyenda, sino porque representa algo que el fútbol mexicano llevaba mucho tiempo buscando: esperanza, una nueva generación, una oportunidad para escribir una historia diferente. El tiempo será quien dicte sentencia, será el encargado de responder si este adolescente terminará convirtiéndose en uno de los grandes nombres del fútbol mexicano, o si el peso de las expectativas resultará demasiado grande. Pero hay algo que ya nadie podrá quitarle. El 11 de junio de 2026, un joven de 17 años salió caminando al césped del Estadio Azteca con la camiseta de México sobre los hombros. Y desde ese instante, su nombre quedó ligado para siempre a la historia del fútbol mexicano. Ahora la pelota sigue rodando, y el siguiente capítulo dependerá únicamente de él. ¿Crees que Gil Mora tiene el talento para convertirse en la próxima gran figura del fútbol mexicano? ¿Podrá llegar a Europa y triunfar entre los mejores del mundo? ¿O la enorme presión que acompaña a cada promesa mexicana volverá a escribir la misma historia de siempre? Te leo en los comentarios.